De regreso aquí a las noticias a la luz de la palabra. Vamos a seguir saludando a algunas personas que se conectaron por ahí. Tenemos que se conectó Rafael Rivera y nos envía y nos dice saludos, buenas tardes. También la gente sigue comentando de lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? Anteriormente. Edgardo dice por aquí, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Roxani también está comentando por aquí algunas de las cosas. Bueno, seguimos entonces en el tema de hoy. Vamos a, hoy terminamos todo esto de lo que es la teología de celibato gay, ¿verdad? Pero ahora yo quiero que esté pendiente porque en este momento yo le voy a dar un resumen de todo lo que hemos venido hablando durante estas semanas, ¿ok? Específicamente sobre este tema de cómo estos grupos, ¿verdad? De la comunidad LGBTQ han ido torciendo la teología bíblica, los textos bíblicos, cómo se infiltran para hacer todo eso. Vamos a dar un resumen sobre eso, ¿ok? Así que mantenga conmigo aquí, comparta este video, por favor, compártalo en sus redes sociales, compártalo en su canal de Telegram, de WhatsApp, ¿ok? Y déjele saber a todo el mundo que ya estamos en la segunda parte del programa de las noticias a la luz de la palabra. Así que vamos a ver el resumen breve de esto. Entonces, uno de los resultados del auge del posmodernismo no es solo la relativización general de la verdad, ¿verdad? Sino el socavar de la intención del autor específicamente particular, ¿ok? ¿Por qué? Porque la perspectiva posmoderna que permite a los lectores usar la Biblia hoy es una crítica literaria radical que está orientada al lector, no orientada a lo que dice el autor. Y esto es bien importante porque yo necesito que usted entienda cómo esta gente se acercan al texto bíblico y cómo lo interpretan, para que usted lo pueda entender. O sea que en otras palabras, mire esto que le estoy poniendo aquí, ¿ok? Vamos a pedirle a Mauricio que nos quite el banner un momentito. Mire esto, en otras palabras, en el posmodernismo, el texto escrito no está atado a las intenciones del autor, sino que está sujeto a los valores y perspectivas que le aporta el lector, incluso para la Biblia. ¿Ok? Este detalle es bien importante, mi gente. ¿Por qué es importante? Porque como ellos operan de la manera que operan dentro de este mundo posmoderno, ellos lo que hacen es que toman el texto escrito, ¿verdad? Y sacan cuál es la intención del autor, que es completamente diferente a lo que los pastores responsables hacemos cuando estudiamos la Biblia. Hacemos exégesis del texto bíblico y estudiamos su contexto, ¿verdad? Social, cultural, político, etcétera, etcétera, para luego entonces hacer una aplicación saludable del texto y correcta sobre lo que estaba diciendo el autor en ese momento. En el caso de ellos, ese no es el ejercicio que ellos hacen. Ellos sencillamente obvian la intención del autor, de lo que escribió, y ellos le ponen su propia perspectiva a eso, ¿ok? Así que eso es parte de lo que ellos hacen. Entonces, esto aquí, mire, es importante recordar que el propósito de la teología cristiana es obviamente conocer a Dios, pero debido a que la Biblia es donde aprendemos con certeza quién es Dios y podemos comprender mejor la teología cristiana, obviamente, como una explicación de lo que enseña la Biblia. ¿Y por qué esto es importante? Porque la forma en que llegamos a la enseñanza general de la Biblia es a través de una interpretación adecuada. O sea, es decir, que una interpretación que se adhiere a las palabras y declaraciones de la Escritura, pues esa es una interpretación adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier pensamiento, cualquier observación, cualquier impresión, cualquier experiencia o sentimiento que nosotros tengamos, debe sopesar y debe juzgar o se debe juzgar a la luz de lo que dice la Escritura y no al revés. Y el cristianismo gay y la teología, las tres teologías que hemos estudiado en estas semanas, hacen todo eso al revés. ¿Ok?
lo hacen todo al revés. Vamos a ver un comentario que tenemos por aquí de Rosani Crespo. Dice, o sea, que su doctrina nadie se la puede refutar, pero cuando nosotros le decimos la verdad, ellos entienden que les queremos cambiar su forma de pensar cuando ya lo que hablamos nosotros es lo que dicta la palabra. Algo parecido a eso, Rosani, algo parecido, ¿ok? Más o menos algo parecido. Entonces, mire, resumiendo, rapidito resumiendo, ¿de qué estuvimos hablando en estas últimas 2 semanas? Estuvimos hablando de la teología de afirmación, número 1, ¿ok? Teología de afirmación, teología queer y terminamos ayer y hoy la teología del celibato gay. Esas 3 cosas, que son 3 armas teológicas, como ellos le llaman, que ellos han utilizado para infiltrar la iglesia evangélica protestante y destruirla desde adentro, desde sus raíces. ¿Ok? Vamos a resumir entonces brevemente lo que es la teología de afirmación, lo que es la teología queer y lo que es la teología del celibato gay. Vamos a resumirlo. ¿Ok? De esto ya hablamos, que fue la teología de la afirmación. Ya hablamos de esto. ¿Qué era y qué fue lo que hablamos sobre la teología de afirmación? La teología de afirmación lo que busca, escúcheme bien, lo que busca es revisar la enseñanza establecida de la Biblia, considerando primero lo que las personas LGBTQ quieren escuchar. Y aunque la escritura es clara a primera vista, ¿verdad? Sobre estos temas, los teólogos gays o los teólogos de la afirmación gay lo que hacen es que introducen dudas, introducen sospechas al texto bíblico, sugiriendo astutamente que hay capas de contexto cultural que se han pasado por alto durante siglos. Y esas capas de contexto cultural nunca dicen cuáles son. ¿Ok? Entonces, lo que ellos hacen en la teología de afirmación es que utilizan la escritura para presentar las orientaciones ¿verdad? De la comunidad LGBTQ como si fueran saludables y como si fueran santas. Entonces, ¿qué pasa? Este engaño, porque es un engaño brutal, está completamente en oposición directa al diseño de Dios para la sexualidad humana. Y obviamente las advertencias de la escritura acerca de tales personas están fuera completamente, como dice la escritura, es que están fuera del reino de Dios. Entonces, la teología de afirmación lo que hace es que empiezan a sembrar dudas y sospechas en el texto bíblico diciendo que hay unos contextos culturales o unas capas de contexto cultural que se pasan por alto. Ok, vamos a leer un comentario por aquí de Alice Molina que dice, no podemos intentar ocultar lo que la propia iglesia ha sido el caldo de cultivo con sus prácticas violentas, gestos de odio, marginación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a resumir también ahora lo que es la teología queer, que eso ya lo vimos. Si quieres saber, vea los programas anteriores. ¿Cómo resumimos lo que es la teología queer? La teología queer lo que quiere hacer es que quiere deconstruir los límites de la ortodoxia para hacer que la teología sea escandalosa para los conservadores. Entonces, la teología queer no es un estudio serio de las escrituras o de Dios, sino más bien es una proclamación de transgresión desafiante. Es un proyecto en el que Dios y su palabra son simplemente símbolos literarios para la imaginación. Y ellos empiezan a torcer todo eso. Y entonces, al creer que la teología es una herramienta de autoempoderamiento, en lugar de comprensión, ellos mueven más allá la afirmación y mueven los linderos y lo hacen de una forma burlona totalmente. Eso es lo que es la teología queer, ¿ok? Es lo que es la teología queer. Y mire, en base a eso, mire lo que dice Judas capítulo 1, versos 17 al 19. Dice, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habrá gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos.
Y ese texto es bien importante que usted lo entienda para entender de dónde sale todo esto y cómo contrarrestarlo. De dónde sale todo esto y cómo, obviamente, poder contrarrestarlo. ¿Ok? Y por último, la teología del celibato gay, ¿verdad? Que fue la que terminamos ayer y hoy. ¿Qué es lo que dice? En resumen, la teología del celibato gay quiere esencializar la tentación homosexual hasta el punto de dejarla intacta por la obra del Espíritu Santo. Cristiano gay o cristiano LGBTQ, ¿verdad? Lo que ellos dicen es que eso definitivamente la Biblia no lo toca, que la persona que es o que tiene esa atracción homosexual no va a cambiar nunca. ¿Por qué no va a cambiar nunca? Porque sencillamente la persona es así, ¿verdad? Y eso es lo que la teología del celibato gay obviamente nos dice, ¿ok? Vamos a leer algunos comentarios que tenemos aquí. Rapidito, deme un brequecito por acá. Ok, aquí tenemos que Rosani Crespo dice, pastor, el Espíritu Santo estará en ellos. No, negativo. Lo acabamos de leer ahí en Judas. No. ¿Por qué yo digo que no? Porque el Espíritu Santo siempre te va a guiar a Cristo y siempre te va a guiar al arrepentimiento y siempre te va a guiar, como dice la Escritura, el Espíritu Santo fue enviado para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Si no tienen convicción de pecado, el Espíritu Santo no está en ellos. Así de sencillo. No hay que darle mucha vuelta a ese asunto, esa es la realidad. Carmen Vélez nos hace comentario por aquí. La mentira es que dice que Satanás es el padre de mentira, ¿verdad? Como dice ahí, de igual modo también los hombres dejando su uso natural, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, ya vieron esto, ¿verdad? Cómo se desenvolvió todo esto, ¿no? Vamos a una pausa de nuestros auspiciadores, a la segunda pausa de nuestros auspiciadores y regresamos a la última parte de nuestro programa. Y ya en la última parte de nuestro programa, mire, vamos a orar por las peticiones. Quiero que por favor me envíe sus peticiones de oración y me diga por qué orar, porque queremos terminar orando en el programa. Y también les voy a estar hablando sobre qué vamos a estar hablando las próximas semanas o los próximos días aquí en el programa, ¿ok? Que vamos a continuar este mes dándole duro a estos temas. ¿Por qué? Porque es necesario que durante el mes del orgullo nosotros destruyamos y saquemos a la luz la mentira del mes del orgullo. Y obviamente establezcamos la verdad de la palabra de Dios, ¿ok? Así que vamos entonces a la segunda pausa del día de hoy, de los anuncios, y regresamos en breve aquí con las noticias a la luz de la palabra.